Comunidad, muy buenas tardes. Estén muy pendiente, la quebrada se creció, se desbordó al máximo, estén muy pendiente. He visto cosas que toda mi vida estando aquí en este Pacífico no lo he visto. Muy pendiente, señores. Llego en el año 2004, abril del 2004. Llego no solamente el desplazamiento muchas veces del campo, sino también la misma ciudad te desplaza a las partes altas de la ladera por la capacidad pues tu sueldo ya no alcanza. Los arriendos en la parte baja ya son caritos, los servicios también. Y eso me llevó a venir acá, a vivir acá en este barrio, y que llegué comenzando como una invasión. Llegaron casi todos de la zona de Urabá, la mayoría son de esa zona. Comenzaron a llegar por problemas que habían en ese lado de allá, comenzaron a ir llegando a Medellín. La primera persona que llegó aquí, que fue el señor Carlos Jiménez, de cierta manera pues, se empoderó y comenzó a acomodar las familias, unos conocidos y otros no. Entonces se comenzó a acomodarlos en lotecitos para que no pasaran pues, tiradas en la calle o en toda esta problemática. Él comenzó a acomodarlos. Así comenzó el Pacífico. Sé que llegué, no sé la fecha exactamente, pero llegué un viernes y ese día llovió y tenía todo el trasteo en la calle. ¿Cómo hizo? ¿A dónde llegó? Llegué aquí donde dicen el depósito, ahí llegué y bueno, y bajé, el carro descargó y el carro se fue. Y entrando las cosas, comenzó a llover. ¿Qué vi bueno de ese día? Gente muy solidaria. Yo vivía en el 20 de julio, llegué desplazada en 1991. Duré como 4 años allá en el 20 de julio. Mi papá vino por acá, pues no sé, como a visitar unos amigos y se dio cuenta que estaban cogiendo lotes. Entonces él nos llamó y nos dijo que para que viniéramos a ver si de pronto pues nos gustaba. Y yo fui la que vine por acá pues a mirar. Sí, al ver que íbamos a tener ya como pues casita, fue una felicidad muy grande para nosotros. Personas que llegaban y decían, ¿y a dónde queda el Pacífico? En Medellín hay un barrio que se llama el Pacífico. Nosotros, ¿cómo llegamos allá? En estos momentos ya si a mí me llamaban y me decían que hombre, vea, voy para el Pacífico, cualquier persona, ¿cómo llego hasta allá? Le digo, vea, fácil y sencillo, ubíquese en la dirección correcta que le voy a dar. Baja el metro y se baja en San Antonio tranvía hasta la estación Miraflores. O sea, llegar al Metrocable y decir, bueno, y te va a esperar una subida en una forma jocosa, le dicen a la persona. Y hay sube derecho al plan y el plan llega al Pacífico. Y tenga buen estado físico para subir de ahí arriba, ¿cierto? Facilito llega, pues ya gracias a Dios el reconocimiento que nos han dado. Una de las cosas más estratégicas era, ¿usted sabe dónde queda el palo con el huevo? Ya, bueno, ahí coge la ruta 106 de 3 esquinas, él viene y hasta donde él cuadra en el plan, ya ahí. Mi papá empezó pues como dijera yo, le gustó pues como el barrio y ya todo el mundo venía y ya que sé quién es el que está pues como de esto acá. Entonces mi papá decía pues que no, que eso pues como que cogieran y mucha gente vino y cogió, que llegó desplazados, cogían sus lotecitos hasta que empezó a construirse pues todo. Y no, ya empezamos como a hacer como se dice una familia en comunidad. Y todo fue, como le digo, puro convite era los domingos que hacíamos, vamos a ayudarle a aquella persona, o sea, entre todos nos ayudábamos, vamos a ayudarle a aquella persona, listo, le hicimos a esta, vamos para la otra, así. Este barrio es todo, para mi familia, para mí, para todos, ha sido una oportunidad de vida que hemos tenido, porque fue el barrio que nos acogió cuando nosotros llegamos. Acá, a pesar de que pues cree uno que la convivencia no, aquí la convivencia me parece maravillosa y linda. Que hay cosas como todo, que hay veces que hay que estar como llamando la atención, decir, bueno, pilas con los animales, pilas con la basura, que es algo que yo creo que es normal por la cultura, y la cultura yo la veo que es como que en todos los lados.
Pero acá decir el barrio es una, y eso es uno de los retos más grandes de nosotros, quedarnos en el barrio si Dios quiere. A mí siempre me ha gustado ser colaborador en el sector donde vivo. No importa la persona o no importa la calidad de gente que sea, si me necesitan, ahí estaré. Yo cuando vine aquí ver casas de madera, de plástico, que usted le colocaba lo que usted se encontraba por ahí, él mismo lo pegaba, porque no era un secreto, que ver una comunidad muy diferente. Muy pendiente, señores. La quebrada se subió y está bajando por todos los lados. A Joselito le inundó la casa, está pasando por toda la sala. Y por acá está pasando por donde Abelardo, Teresa, está bajando horriblemente eso, señores. Mucho cuidado, estén pendientes, señores. ¿Qué recuerdo de ese día? Y lo voy a decir así. Ese día a mí me llaman a la empresa y me dicen, Dairo, la quebrada se creció, tumbó las casas. Ay, bueno, y resulta que ese día llovió toda la tarde. Y yo les puedo decir que yo de la empresa aquí me demoré como nunca. No sé si yo veía a lo largo las ganas de llegar. Yo quedé en shock y recuerdo cuando ya estaba todo por aquí, me disculpan porque eso sí, ustedes saben que eso sí me duele mucho. Y entonces cuando yo llamo a la señora mía y me dice la señora mía, yo no estoy en la casa. Ah, bueno, no, listo. Y venga, y Camilo, el hijo mío, Camilo, no, yo lo dejé en la casa. Entonces más preocupación me dio a mí, lo dejó usted en la casa. Y el hijo mío es de los que le digo, quédese ahí, usted no salga de ahí. Y a él le tocó ese día, él me cuenta, papá, eso sonaba horrible, está acá, y las piedras y todo. Yo me desesperé porque mi casa queda al lado de la quebrada por donde baja el arroyo. Yo llamaba a mi casa a preguntar cómo estaban, nadie me contestaba, nadie me respondía. Eso fue algo muy duro. Yo llegar al barrio y encontrar neveras, pipetas de gas, carros de comidas rápidas, las casas inundadas, la gente bregando a salir con lo poco que tenía porque quedaron sin nada. Mis compañeros, saber que tantos compañeros que perdieron la casa con el esfuerzo que lo hicieron. Entonces es un dolor grande, es algo que yo creo que esa fecha va a ser inolvidable. Cuando yo llego aquí ya yo comienzo a ver la vuelta, hermano, uno no sabe, o sea, eso uno queda es como frío, uno no sabe. No, ya yo llego, miro la casa de Joselito, miro todas las casas, miro toda esa playa, porque para eso quedó como una playa. Y lo sé sincero, yo me fui a chillar solo por arriba, atrás de la casa mía. Ese día después, que yo creo que no tuvimos día después porque esa noche ni se durmió, porque todos estábamos pendientes de que si volvía a llover, de que si bajaba algo más grande, de que si la sede nos servía o no nos servía, porque no se sabía después de haber entrado el agua a la casa de Tere. Nosotros estamos aquí por las entidades que han venido, que están aquí, que estamos haciendo el pulso con ellos. Entonces ellos siempre se mantienen así. Pero a nosotros el evento del 18 nos iban a sacar de una vez, es que al Estado no le importa. Más desespero aún cuando uno llama a las entidades y ellos pensaron que no era verdad esto. O sea, que pensaron que lo estábamos llamando así como una cosa más normal de ciudad. Cuando empezaron a hacer el censo, todos llegaban, es que yo estoy damnificado, es que a mí me pasó esto, a mí me pasó esto. A las 10 de la mañana nos tenían filados en el arca, para que firmáramos todo el acta. Y ¿cómo así? No, aquí no se puede firmar nada. O el que firma el que quiera, pero yo no firmo. Que ¿cómo así? Aquí tienen que ir todas las CIAs. Defensoría, Personería, Procuraduría y todo el que esté aquí, para que esos son los garantes. Así no hagan nada, pero esos son los garantes que vamos a entrar en un proceso. A mí me tumban mi casa y me dan la llave. O me dicen, le voy a pagar el arrendo y listo. De resto yo no me voy, porque a mí que me mate una piedra.
pero no que no a vivir como indigente. Dios Padre, ¿en qué momento pasó tantas cosas y cómo nos favoreció? Porque es que las casas no estaban solas. En las casas habían personas, porque lo que fue Luceli y Abelardo, el nieto de ella, ellos estaban dentro de la casa cuando se cayó y ella se quedó porque ella me dice, si Abelardo no reacciona, yo me muero ahí, porque yo me quedé, fue pegada de uno de los palos y él me decía, salgámonos que nos va a matar, y ella se asustó tanto que se quedó ahí. Porque este rancho que está atrás, ese es mi sacrificio de toda una vida. Entonces, ¿cómo lo va a tirar uno así? Gracias a Dios y gracias también al conocimiento que tenemos de gestión barrial, eso nos ayudó mucho. Tener esos conocimientos, digamos conocimientos básicos, pero que a la hora del té nos sirvieron mucho. De uno estar pendiente de que primero la vida, saquemos este, saquemos aquel, ya entonces comenzamos, digamos, una reconstrucción, pero una reconstrucción como en limpieza. Decir, bueno, vamos a ver qué quedó, qué le podemos salvar a este, qué le podemos ayudar. Venga usted, vaya a dormir a esta parte, véngase para la sede. Entonces comenzamos como una logística así empírica de momento, pero venga, Joselito, ¿dónde quedó? ¿Que cómo está José? No, que Joselito quedó sin nada, ¿cómo sigue el otro? Venga, que esta casa. Y lo bacano ese día, la comunidad colaboró mucho. Y cuando ya vinieron, por ejemplo, cuando ya llegaron los bomberos, llegaron esas personas, nosotros ya habíamos hecho, la mayor respuesta la hicimos nosotros como comunidad, precisamente por todo lo que verdaderamente hemos aprendido, porque nos hemos capacitado, todas las entidades que han llegado y nos han ofrecido capacitación de desastre, ahí hemos estado. La mar nace desde ahí, desde ese día. La mar nace, ¿por qué? Porque si no nace la mar, lo que les digo, había sido un caso más de ciudad. Mesa de atención y recuperación. Y entonces, saliendo la mar, también sale el PAE. Entonces, cuando sale el PAE, entonces ya ponemos que la mar los compromete a la administración. Venga, juntémonos y montemos un PAE, un plan de atención estratégico. Montémoslo entre los dos, o sea, tampoco no es lo que nosotros digamos, pero tampoco lo que ustedes quieran. Entonces fue más bien como una conciliación entre administración y comunidad, que se está dando poco a poco, pero se está haciendo ese PAE. Bueno, la mar salió del medio de esta problemática a una respuesta pues de la poca respuesta gubernamental, de no venir nada de allá. Se montó la mesa de atención y recuperación, a pesar de que estamos en la pelea siempre, gracias a Dios, pero usted sabe que estos son temas de que es una pelea puesta sobre una mesa. La mar se ha movido, se montó debido a la poca respuesta y que gracias a Dios ha funcionado. Hombre, la mar ha dejado muy buenos avances, hay muy buenas conversaciones, muy buenas perspectivas, al menos por medio de la mar se ha logrado que nosotros permanezcamos aquí cerca del barrio. Y lo más importante, los que salimos de aquí del sector en el momento, que no se demuelan las casas, porque eso era ya listo para demoler, siempre por medio de la mar, la jurídica y toda esa vaina, se suspendió la orden de demolición de las casas. Imagínese usted en estos momentos que aquí, en vez de estar enfocando mi rancho atrás, estuviera enfocando un solar lleno de rastrojo. No, que esta invasión apenas lleva 2 meses, 3 meses, no, y aquí ya llevamos 25 años estando acá, o sea, debiéramos de ser reconocidos. E inclusive para la administración no estamos reconocidos todavía. Somos reconocidos para que llegue el impuesto predial y los servicios, y somos reconocidos. O sea, las cosas que han llegado a nuestro territorio no es porque la administración ha dicho, a ver, esto como que falta esto, no. Si la comunidad no lucha, las cosas no se logran. Las cosas no se logran. Y este logro es gracias a la movilización de las comunidades, a la insistencia, a la persistencia, y no déjalo, porque siempre, por ejemplo, esta semana me decía Juvenal, imagínense, el acueducto duró casi como 8 años para arrancar.
¿Cómo será lo del barrio? Y le paciencia, manito, paciencia. Que yo soy realista. Esa obra está programada, pero no creo que salga. Si esa obra sale a un plazo de 5 o 6 años. Vea lo que sucedió, y si nosotros los vecinos no nos ponemos las pilas, todavía tendríamos esto lleno de escombros, todavía estamos así, nada de nada. Vuelve y viene nuevamente los convites. ¿Cómo volvimos a empezar? A punta de convites. A hacer hay una mitigación de riesgo mientras tanto. Pero es algo, como te digo, porque la verdad uno se quiere ir. Donde digan, vea, vamos a hacer un convite, ahí estoy. Que el comité de obras, ahí estoy, porque ahí hago parte del comité de obras. Que el comité del medio ambiente, ahí estoy. ¿Por qué? Porque es que no es que sea, porque yo sea el comité de obras, voy a dejar que los otros trabajen solos, no. Estamos en una comunidad y necesitamos el progreso, no para uno solo y no para todos en general. Es un ejemplo lo de los convites en estos momentos, que se está trabajando en la quebrada, debido a todo lo que pasó con la tragedia. Ahí venimos muchas mujeres a trabajar, porque somos muchas las mujeres que venimos, los hombres son pocos, y si usted va al libro de afiliación a la Junta de Acción Comunal, casi todas son mujeres. Hay un porcentaje grande de mujeres y todas venimos, trabajamos, todas nos conocemos, todas sabemos las necesidades de que porque yo me voy a trabajar, mis hijos quedan, entonces nos apoyamos mucho en todo eso. Porque nos tocó empezar de cero. Entonces ahorita, es por eso digo que está duro de ver el barrio, cómo se construyó para que se venga a destruir ahorita y como decir ya dejémoslo así, no. Entonces ya cuando vos te metes en este video ya quiere una responsabilidad que no es remunerada, o sea, de ahí es donde uno dice, yo metido en esto, pues sí, entonces todo el mundo, ¿y a vos te pagan ahí? No, a mí no me pagan. Entonces lo este es un huevo, usted es un bobo, no un bobo, no, bacano, o sea, de ser eso, yo digo que es lo más bacano, o sea. Que me ha gustado trabajar para la comunidad, me ha gustado trabajar pues como, me creo pues como una líder, me creo y me gusta mucho porque trabajar en esto no es fácil. Trabajar en la Junta no es fácil, pero es algo que a uno le nace del corazón. Y como seguí el legado de mi papá. El estar organizados, el montar la mar y el estar apoyado por organizaciones como la Corporación Jurídica, Tejaraña, la Moradía, la Mesa de Vivienda. Ese fue un apoyo fundamental por todos los lados. Digámoslo, por la atención a la comunidad y por defendernos ante la administración. Una de las amenazas que veo yo es que si arriba no controlan, va a ser lo mismo. No vamos a mejorar en nada. Este polígono fue uno de los polígonos que no tuvo estudio por estar en Reserva Nare. Una de las cosas que yo no entiendo, Jardín Circunvalar pasa y desafecta lo que él va a hacer, sin pensar en una comunidad aquí abajo. Y eso es lo que uno le da tristeza con el Estado, porque ellos, para hacer la obra, sí pudieron desafectar lo de la Reserva Nare, pero para nosotros ni nos responden por desplazados que somos aquí, ni son capaces de quitarlo de la Reserva Nare para que entidades privadas nos puedan ayudar. ¿Ha faltado voluntad política? Sí. Pero yo sí digo que si nosotros hacemos esa obra y arriba arreglan el problema de arriba, la obra va a ser una berraquera. El Pacífico, el nombre lo dice, paz, tranquilidad, albergue, sociedad, humildad. Eso es el Pacífico. Usted se levantó y lo primero que hizo fue abrir la puerta. O sea, somos libres. Aquí en este barrio que somos libres. Y lo más bacano de todo esto, lo más bacano es ver mi transformación como persona y ver transformada mi comunidad. Es gratificante uno ver una comunidad contenta
y ver que uno, y yo siempre le he dicho, no es para que hacerle un pedestal, algo, qué don Dairo, el señor, no, no. Sentirse uno decir, por ejemplo, este señor que falleció, Carlos Jiménez, ¿sí? el papá de Teresa, o para mí un señor, yo pues lo respeto mucho y bacano, y gracias a él digamos que estamos acá en este territorio, porque él luchó para que, listo, y ya nosotros hoy en día tenemos que luchar para quedarnos acá.